noches, jóvenes. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches. noches, Lice. Muy bien, ¿cómo Buenas están? noches, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Lice. Recording in progress. Hola, bien, como les iba diciendo, estamos entrando a un tema muy importante, sobre todo que se va desarrollando y caracterizado sobre todo en pacientes que han transcurrido durante el desarrollo de su vida infecciones o de infecciones continuas o que han sido maltratadas, mal curadas e incluso dentro de la etapa de la niñez que muy frecuentemente, sobre todo en nuestro medio, eh, tratamos de curar con medicamentos sobre todo muy caseros que en muchos de los casos no da resultados, puesto que las infecciones respiratorias pasan de un estado agudo a un estado crónico, como ser de un simple resfrío a una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía muy complicada que esto se va exacerbando con el tiempo y que en muchos de los casos estos pacientes van a dejar secuelas, sobre todo a nivel de los bronquios, bronquiolos. Y esto está caracterizado sobre todo por las alteraciones que se van a desarrollar sobre todo en la capa mucosa, en la capa muscular, en la submucosa o incluso desórdenes sobre todo en el desarrollo de los bronquios, puesto que van a adquirir úlceras, quistes u algunos otros estados viciosos que van a complicar sobre todo el estado de salud de los pacientes en cuanto se refiere sobre todo al desarrollo de la respiración, en este caso el intercambio de oxígeno y la exhalación del dióxido de carbono. Muchos de estos pacientes van a tener cierta sintomatología, sobre todo de inicio, que va a ser la tos, tos seca, tos productiva, con mucha flema, y que esta flema siempre va a estar abundante en muchos de los casos por la falta de eliminación de este moco presente en los bronquios. Ustedes ven aquí en la imagen un bronquio normal y una bronquiectasia. Ustedes pueden ver aquí, hay una disminución del haz de luz, hay presencia de moco, y mucho de estas características también se asemeja a la EPO, ¿no? En este caso podríamos eh, hacer un diagnóstico diferencial con una bronquitis grave, ¿no? Que una bronquitis crónica, que mucha diferencia no hay. Y ustedes tendrán que analizar, sintetizar todos los antecedentes de los pacientes que van a expresar sobre todo en el transcurso de la exploración, sobre todo cuando nosotros vayamos a valorar a estos pacientes. Si bien nosotros no vamos a hacer el diagnóstico clínico, pero muchos de estos pacientes van a llegar a nuestras manos para que podamos desarrollar un tratamiento específico de acuerdo a la sintomatología que va a presentar. Y nosotros debemos aprender a diferenciar de un cuadro clínico grave en el transcurso de su vida del paciente que ha recurrido por ciertos signos y síntomas
diferenciales, en este caso de una EPOC, en este caso estamos hablando de una bronquitis crónica, que esto en muchos de los casos se da en personas mayores, adultas, por lo que consumen el cigarro o están constantemente inhalando algún una toxina o están inhalando algún humo, que esto va a complicar la situación de salud del paciente, ¿no? Y en este caso la bronquiectasias se da también por, bueno, una de las causas también es porque fuman también los pacientes. Otra de las causas también es muy a menudo las enfermedades o infecciones recurrentes que han presentado por un resfrío común, que se ha ido complicando el estado de salud de una neumonía, o otros factores también estructurales, genéticos, que se van desencadenando en el transcurso de vida. Como también hubo otros de ejemplo que les voy a dar, es pacientes con PBS, ¿no? Con VIH-Sida, porque va a disminuir sobre todo su sistema inmunológico y esto hace que desencadene una disminución de lo que son el sistema inmunológico y son propensos a presentar resfríos comunes y de ahí inicia lo que es la complicación de la vida del paciente. Es así entonces que son muchos factores que van a desencadenar sobre todo estas infecciones recurrentes en pacientes con bronquiectasia. Y vamos a empezar diciendo que las bronquiectasias son dilataciones anormales e irregulares de los bronquios. Si ustedes pueden observar en la imagen, van a presentar ciertas características propias peculiares de una bronquiectasia. Son dilataciones que en muchos de los casos esto puede agrandarse incluso lo que es la capa mucosa, ¿no? En el sentido del diámetro de los bronquios, pero y esto va a presentar un acúmulo de lo que es muy recurrente, estas secreciones, en este caso el moco, que se va a reunir por ciertas características propias a nivel de este bronquio. Y estos mocos van a ser sujetos a presencia de diferentes bacterias que van a producir una inflamación, una infección a nivel de lo que corresponde en los bronquios. Vamos a decir que esto no es una enfermedad muy común. O sea, la bronquiectasia es, ¿cómo podremos decir? A ver, es la consecuencia igual de ciertos factores, de ciertas patologías que van a presentarse en el transcurso de la vida. Es como les decía hace rato los ejemplos que les daba, las neumonías, factores de estructuras genéticas que se están presentando por malformación en la niñez, por cuerpos extraños, un paciente que se traga en el caso de los niños, un objeto extraño. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Por cuerpos extraños que van a ser introducidos a nivel intrínseco pulmonar. Extrínseco a nivel, van a presentar adenopatías, enfermedad de Young, entonces todos estos factores van a desencadenar alteraciones dentro de lo que se proporciona a nivel de los bronquios. Dentro de los objetivos de aprendizaje nosotros vamos a conocer el concepto de enfermedad y comprender su fisiopatología. Recuerden que siempre yo les voy a ir mencionando en cada uno de los temas que vamos a avanzar la fisiopatología. Para mí es muy importante la fisiopatología, que identifiquemos primero la fisiología, obviamente la fisiología normal que hemos llevado ya, conocer todos estos aspectos de cómo funciona normalmente el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. De hecho, muchos de estos elementos son factores predisponentes a producir alteraciones, ¿no?, durante el transcurso de vida. No simplemente en la parte respiratoria o cardiovascular, sino también en las otras áreas, es como la parte de neurología, traumatología, ortopedia, todo tiene una secuencia normal de lo que corresponde a la fisiología para entender luego la fisiopatología, lo malo que está pasando, las alteraciones que se van a producir en cualquiera de las estructuras funcionales que tenemos a nivel de los tejidos corporales. Entonces, siempre vamos a entender y estudiar nosotros la fisiopatología para hacer también un abordaje terapéutico, porque si no conocemos la fisiopatología no vamos a hacer un buen tratamiento también específico dentro de lo que nos corresponde a la parte respiratoria.
Conocer la etiología de las broncoectasias, o sea, las causas, por qué se va a producir una broncoectasia, y vamos a hacer también un diagnóstico diferencial dentro de patologías correlacionadas que se asemejan a la sintomatología, porque muchos de los factores o de los síntomas que nosotros vamos a ver en la parte respiratoria son elementos muy importantes y predisponentes para un diagnóstico clínico. ¿Cuáles creen que son los síntomas más importantes en una parte de neumología o la parte respiratoria? ¿Alguien me puede decir? La tos, dice, tal La vez. tos, muy bien, exactamente. ¿Cuáles más? ¿Ya? El Disney. aumento La de la disnea, la respiración, tos, muy dice. bien. ¿Cuáles más? La disnea, la tos. Apnea. La apnea es la complicación. Eso se da sobre todo ya cuando el paciente está mucho más grave. Pero de inicio hay 4 síntomas muy importantes. Sus compañeros dijeron la tos, la disnea, muchas veces también que va correlacionado con el apnea, pero ya es una situación mucho más complicada. Secreciones La también. expectoración, muy bien. Luego, otra más importante también, algo que está relacionado con la eliminación de la sangre, que es la hemóptesis. 4 elementos muy importantes, son síntomas que desencadenan una consulta muy frecuente de los pacientes a la parte de neumología. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar estos síntomas porque en más de la mayoría de los temas ustedes van a identificar que sí van a ser recurrentes para consultas en esta área. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? en todas las patologías, no simplemente en la parte respiratoria cardiovascular, sino también ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial. A ver, se me viene a la cabeza de un dolor de tórax, podríamos correlacionar con una neuritis intercostal, con un problema cardiovascular, que podría ser una angina de pecho, podría ser, no sé, una estenosis mitral, podría ser, a ver, una miocarditis, podría ser diagnosticar con un problema respiratorio, a ver, con un desame pleural, con un neumotórax. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar sobre todo el dolor, ¿no? Que es la consulta muy importante, sobre todo en los pacientes que vamos a ver en el transcurso de nuestra vida, en todas las áreas que siempre vamos a estar observando esta característica. Aprender los diferentes procedimientos diagnósticos de las broncoectasias y ser capaz de aplicar los criterios clínicos acertados para diagnosticar una agudización, una colonización, una infección o una inflamación bronquial. Entonces nosotros vamos a aprender, de hecho en primera instancia, a interpretar los signos y síntomas que van a emitir los pacientes. Entonces, para poder identificar al cuadro clínico que va a corresponder, en este caso una broncoectasia. Y vamos a ser capaces también, muchos de estos pacientes van a presentar complicaciones y exacerbaciones, agudizaciones dentro del cuadro clínico, que estos pacientes de inicio muchas veces son asintomáticos, sí, ¿no? Pueden presentar una simple tos muy de inicio no productiva, pero nosotros tenemos que aprender a identificar. Y luego este cuadro clínico se va a ir exacerbando, complicando, agudizando, y va a ser una tos con flema, que en muchos de los casos también de inicio puede ser blanco, de color blanco, y mientras más verduzco sea, es más complicado la situación y agudización del paciente, ¿no? Y en este caso la colonización que puede darse por una infección y producir una inflamación dentro de lo que corresponde en los bronquios o los bronquiolos. Aplicar los distintos tratamientos en los diversos procesos clínicos. Si bien el cuadro clínico se maneja por la parte de farmacológica, ¿no? En este caso los antibióticos, nosotros vamos a identificar estos fármacos, pero no es tanto de interés para nosotros, por decirte, la parte de farmacología en lo que corresponde al manejo de criterio farmacocinético y farmacodinámico de estos medicamentos, ¿no? Si bien vamos a conocer la parte básica, pero nosotros vamos a manejar más sobre todo lo que corresponde en el manejo kinesiológico fisioterapéutico.
porque recuerden, de acuerdo a la imagen que nosotros hemos ido observando, hay una alteración en lo que corresponde en los bronquios, ¿no? Es igual que en la EPOC va a producir alteraciones en la inspiración y expiración. Entonces va a haber dificultad en el flujo de entrada y salida del oxígeno y el dióxido de carbono. Por lo tanto, el paciente va a producir retención de lo que son estas secreciones y va a evitar este flujo. Y por lo tanto va a tener tendencia a presentar alteraciones como ser una disnea, va a presentar dificultad para poder eliminar estas secreciones porque los músculos de la mucosa va a estar alterado. Entonces nosotros tenemos que hacer ese trabajo kinesiológico, el manejo. También vamos a manejar en este caso en lo que corresponde a los aerosoles, ¿no? Porque vamos a tener que, si va a tener una tendencia a que estos mocos estén bien sobreagregados, bien densos, bien condensados, nosotros tenemos que hacer que este moco pueda diluirse un poco más, hablando en términos comunes, ¿no? Entonces, con la nebulización tenemos que mejorar, en este caso, la permeabilización del flujo de ingreso y salida del oxígeno y del dióxido de carbono, la eliminación. ¿Alguna duda y pregunta hasta aquí? ¿Está todo claro? Bien, esto es lo que nosotros estuvimos hablando a manera de introducción. Al inicio tenemos un bronquiolo normal y tenemos una broncoectasia con sus alteraciones. Tenemos la pérdida de los cilios. En este caso, generalmente en la broncoectasia, los cilios son los que van a verse afectados por la inflamación, por la infección, y estos van a hacer que puedan retener todos estos mocos, estas secreciones, y pueda eliminarse, ¿no?, a través de la vía aérea superior. Entonces van a tener tendencia a presentar ciertas infecciones recurrentes si no se elimina continuamente este moco, esta secreción. Les voy a mostrar un video para que ustedes puedan observar y entender un poquito de lo que estoy hablando en cuanto a la broncoectasia. Voy a aumentar volumen, por favor, denme un segundito. Compartir sonido. En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas denominadas bronquios. Los bronquios se dividen en bronquiolos y finalmente en grupos de sacos frágiles y delgados semejantes a racimos de uvas denominados alvéolos. En los alvéolos se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en la sangre. La bronquiectasia es la destrucción y el ensanchamiento anormal de los bronquios debido a una inflamación o infección recurrente. Como consecuencia, las vías aéreas se agrandan en forma anormal. Hay mayor secreción de mucosidad que tiende a acumularse en las vías respiratorias dilatadas. Las vellosidades que recubren las vías respiratorias, los cilios, también se dañan. Esto afecta la capacidad del paciente para impedir que el polvo y los gérmenes lleguen a los pulmones. Dado que los cilios ya no funcionan correctamente, también es difícil eliminar la mucosidad acumulada. Las infecciones pulmonares son comunes. Una persona puede nacer con bronquiectasias o puede contraer la enfermedad posteriormente como resultado de otras enfermedades pulmonares. El principal síntoma de la bronquiectasia es una tos constante que produce mucha flema y mucosidad. Aunque el paciente generalmente se siente bien, sin fiebre ni dolor, también pueden aparecer síntomas como fatiga, pérdida de peso, dificultad para respirar y sibilancias. La bronquiectasia puede tratarse de diversas maneras, incluso con aerosoles nasales, antibióticos y fisioterapia respiratoria. Bien, espero que hayan comprendido la situación real de estos pacientes con bronquiectasia desde el punto de vista un poco más dinámico de lo que corresponde a la bronquiectasia en pacientes con afecciones. ¿Quieren ver una vez más o está bien comprendido? Una vez más, Una vez más, dicen, por favor.
En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas denominadas bronquios. Los bronquios se dividen en bronquiolos y finalmente en grupos de sacos frágiles y delgados semejantes a racimos de uvas denominados alvéolos. En los alvéolos se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en la sangre. La bronquiectasia es la destrucción y el ensanchamiento anormal de los bronquios debido a una inflamación o infección recurrente. Como consecuencia, las vías aéreas se agrandan en forma anormal. Hay mayor secreción de mucosidad que tiende a acumularse en las vías respiratorias dilatadas. Las vellosidades que recubren las vías respiratorias, los cilios, también se dañan. Esto afecta la capacidad del paciente para impedir que el polvo y los gérmenes lleguen a los pulmones. Dado que los cilios ya no funcionan correctamente, también es difícil eliminar la mucosidad acumulada. Las infecciones pulmonares son comunes. Una persona puede nacer con bronquiectasias o puede contraer la enfermedad posteriormente como resultado de otras enfermedades pulmonares. El principal síntoma de la bronquiectasia es una tos constante que produce mucha flema y mucosidad. Aunque el paciente generalmente se siente bien, sin fiebre ni dolor, también pueden aparecer síntomas como fatiga, pérdida de peso, dificultad para respirar y sibilancias. La bronquiectasia puede tratarse de diversas maneras, incluso con aerosoles nasales, antibióticos y fisioterapia respiratoria. Bien, espero que hayan comprendido un poquito más sobre el desarrollo y el curso de los signos y síntomas de una bronquiectasia. Listen, Hola, dime. ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, dime. ¿La rinitis podría llegar a complicarse hasta una bronquiectasia? Podría ser, porque esto va a tener tendencia a tener infecciones recurrentes también. La rinitis es muy a menudo y muy común, sobre todo en nuestro medio, que siempre va a tener exacerbaciones también, no simplemente por una bronquiectasia, sino también puede llegar a tener una complicación, sobre todo una enfermedad pulmonar obstructiva a largo plazo. Incluso una alteración también de lo que es una sinusitis, igual puede desencadenar a largo plazo una complicación como una bronquiectasia. Entonces son factores predisponentes que van a dar complicaciones a largo plazo. De hecho, muchas enfermedades comunes, como un resfrío común, mal curada, mal tratada, a largo plazo tiene sus consecuencias. En este caso, una bronquiectasia. Entonces, muy importante que cuando, cuidemos a nuestros hijos, ¿no? Y a nuestros familiares que tengan hijos, que no es nomás pues de hacer un tratamiento empírico, un tratamiento de manera natural, o en todo caso, ver en estos pacientes que vayan siempre a un médico especialista, el pediatra, el neumólogo, que son más los que van a ver en estos casos desde el punto de vista fisiológico respiratorio en estos pacientes, ¿no? Y evitar las complicaciones a largo plazo. Y que nosotros como padres de familia también cumplamos con el tratamiento, ¿no? De hecho, el manejo de los medicamentos de antibioterapia de primera, segunda, tercera, cuarta generación no es nomás pues de tomar el medicamento y listo, ¿no? Cada medicamento de antibióticos tiene una función específica y para ciertas patologías. No es que me tomo una ciprofloxacina en cualquier patología, ¿no? O cualquier otro medicamento que me va supuestamente a ayudar a curar una infección, no. Entonces cada uno de estos tiene un rol fundamental para la recuperación y el tratamiento específico de las patologías respiratorias, cardiovasculares, infecciones de cualquier índole. Entonces eso es muy importante. Ahora la fisiopatología, como les decía, habíamos hablado de la destrucción, la malformación de lo que son las estructuras y afecciones de los cilios que van a producir la eliminación de esta mucosidad, pero también va a estar dada sobre todo
por infección por MPP, como la aeruginosa o el H de influencia, ¿no? Infecciones recurrentes que se van a dar en el inicio del transcurso de la etapa, en la primera etapa, que lo llamamos sobre todo en la etapa de inicio, en la parte de pediátrica, en la parte de la niñez, ¿no? Cuando estos pacientes se van enfermando y no han sido tratados o no han tenido un abordaje terapéutico en el manejo de los antibióticos para curar, para eliminar esas bacterias, esas infecciones que han estado presentando en esa etapa. O si les han dado, como les decía, no han hecho un buen tratamiento y lo han dejado a medias, ¿no? Y es por eso que en muchos de los casos llegan a hacer resistencia a algunos medicamentos también, porque no han completado el ciclo de vida del fármaco en las cuales se había dado a estos pacientes. Las enzimas líticos, ¿no? La destrucción tisular, el incremento de la inflamación, esto van a hacer que se produzca más infecciones recurrentes y puedan tener más tiempo en lo que corresponde al sitio de los bronquios donde se encuentra la mucosidad, o en este caso el moco o las secreciones. La inflamación de los neutrófilos y los mononucleares, ¿no? Estos son los que más van a verse afectados a nivel de los cilios y a nivel pulmonar, en lo que va a hacer que esto pueda tener una infección crónica. De inicio puede ser leve o asintomático y va a ir aumentando su cronicidad hasta, como les decía, ¿no? El esputo, la secreción de inicio puede ser blanco, y cuando va aumentando los neutrófilos, esto va a hacer que pueda aumentar también el color, va a ser un color verde. Mientras más oscuro, entonces aumenta más los neutrófilos. Eso indica de que hay más infección en esta parte, ¿no? Entonces otros mediadores proinflamatorios también que van a verse afectados en estas regiones, ¿no? Y va a ser una progresión del daño bronquial, van a ser muy dañinos a nivel de estos tejidos corporales. La etiología, aquí vamos a identificar sobre todo las causas que van a tener más predisponencia a que puedan desarrollar una bronquiectasia. Una postinfección. Si nosotros hablamos de una postinfección, ¿a qué nos referimos? Después de la infección. Después de las infecciones mal curadas, maltratadas, que va a ser una neumonía. Entonces, estos son patologías que van a desencadenar una bronquiectasia. Estamos hablando de bacterias, ¿no? En este caso, como les decía, una neumonía necrosante, una neumonía adquirida de la comunidad, una neumonía hospitalaria, que muchas veces en los pacientes cuando están internados, mientras menos tiempo están internados en el hospital es mucho mejor, porque recuerden que en los hospitales se manejan todo tipo de bacterias, hongos, de todo tipo, ¿no? Entonces tienen más tendencia a que los pacientes también tengan más posibilidad a que puedan contagiarse, infectarse de algún elemento nocivo a nivel corporal. Entonces es muy importante que todos los pacientes, mientras menos tiempo estemos en el hospital, tenemos menos posibilidad también de contagiarnos de algún agente externo nocivo. Entonces las personas sobre todo de la tercera edad son los que tienen más predisposición a contagiarse de esto. Micobacterias, la tuberculosis también va a hacer que pueda desarrollar una bronquiectasia, ¿no? Por la infección que va a ir presentando. Y bueno, cuando lleguemos a tuberculosis les voy a explicar los diferentes tipos de tuberculosis también que existe y que va a producir alteraciones, e incluso a nivel renal, a nivel del sistema nervioso central. Y esto también va a ser producto de un tratamiento que no está siendo abordado terapéuticamente de manera adecuada, y como complicación va a desarrollar una bronquiectasia. El virus, ya un adenovirus, el sarampión y hongos que se van a ir presentando sobre todo en el transcurso de vida para poder desarrollar una postinfección, en este caso como una bronquiectasia. La obstrucción bronquial intrínseca, estamos hablando de una estenosis cicatrizal, una broncolitiasis, un cuerpo extraño, un tumor a nivel del adenoides, a nivel de la boca, a nivel de lo que corresponde en la faringe, en la laringe, en los bronquios, en la tráquea. Entonces estos elementos van a ser también producto que van a desarrollar una bronquiectasia a nivel estructural. Extrínseco, adenopatía, es un tumor también, una
aneurisma. Entonces, factores predisponentes que van a tener mucha tendencia a desarrollar sobre todo una broncoectasia, ¿no? Una inmunodeficiencia. Aquí hablamos sobre todo en pacientes que tienen un PBS, un VIH, ¿ya? Pacientes que han sido contagiados, y estos van a tener la tendencia sobre todo a que pueda bajar su sistema inmunológico, y cuando baja el sistema inmunológico va a subir lo que es la tendencia a tener infecciones recurrentes, ¿no? Y eso es muy importante en estos pacientes, que siempre tengan un cuidado muy especial. También tenemos alteraciones de la escalera mucociliar, una fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, síndrome de Young. Entonces estas alteraciones van a producir alteraciones en el transcurso y desarrollo de lo que corresponde a nivel de los bronquios pulmonares. Asociada a otras enfermedades sistémicas, una artritis reumatoidea. ¿Cómo creen que una enfermedad de una artritis reumatoidea puede afectar el sistema respiratorio y en este caso desencadenar una broncoectasia? ¿Cuál es la patología que podríamos entender para que estos pacientes puedan desencadenar una broncoectasia? ¿Alguien me puede dar una opinión? Como que suena medio raro, ¿no? Una artritis que vaya a afectar el sistema respiratorio, o una EPOC que vaya a afectar la deglución también, ¿no? Entonces recuerden que nosotros siempre estamos hablando el tratamiento y el abordaje multidisciplinario de manera integral y transdisciplinario. Y en este caso, ¿por qué creen ustedes que una artritis reumatoidea va a afectar el sistema respiratorio? ¿Han llevado ya a artritis reumatoidea? Recién estamos avanzando eso, Lisen. ¿Y han avanzado algo sobre fisiología, fisiopatología, algo? De la artritis reumatoidea, que podría correlacionarse con el sistema respiratorio. De lo que han avanzado, a ver, ¿qué podrían explicar? ¿Nadie? Hay una deformación de las articulaciones, en este caso de la columna. Podría ser de que poco a poco vaya comprimiendo lo que son los pulmones, vaya teniendo una cifosis o una escoliosis. No tanto eso. O sea, puede dar desencadenar a largo plazo más bien una enfermedad restrictiva. Ahora estamos hablando de la parte obstructiva. O sea, sí a largo plazo podría desarrollar. Podría ser, Lisen, por el neumococo, si no me equivoco. Podría ser, ¿no? Va a haber una afectación, una infección recurrente, pero también va a bajar lo que es el sistema inmunitario en estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, igual que los pacientes que van a presentar alteraciones inmunodeficiencias como el PVH, ¿no? El VIH, entonces también va a bajar el sistema inmunológico y por lo tanto va a tener tendencia a presentar infecciones recurrentes, ¿no? Infecciones respiratorias primeramente de las vías aéreas altas y que van a ser siempre no tratadas adecuadamente, porque muchos de los pacientes con artritis reumatoidea toman medicamentos muy fuertes. Entonces he visto la mayoría de los pacientes con artritis reumatoidea no cumplen el tratamiento, no cumplen, entonces siempre lo dejan y eso es lo que va a afectar el ciclo de vida de estos pacientes, ¿no? En este caso hablando de la función vital, la parte respiratoria, y es así que ellos tienen mucha tendencia a tener una broncoectasia a largo plazo, pero en el transcurso del desarrollo de su enfermedad, en este caso de una artritis reumatoidea que vamos a tratar, de hecho el dolor, la inflamación que va a presentar a nivel articular, nosotros debemos tratar y enseñar también el manejo respiratorio en estos pacientes. Entonces ahí estamos manejando de manera integral, porque estamos tratando, si bien la patología primaria, se me olvidó el nombre, la artritis reumatoidea, en este caso el dolor, pero de manera indirecta tenemos que tratar las consecuencias y las complicaciones que vaya a presentar a largo plazo. De hecho, eso siempre se tiene que manejar en todas las patologías que ustedes vayan a atender. Anormalidades del árbol traqueobronquial, ¿no? Esto es la parte genética que en muchos de los casos, como ustedes han visto en el video,
nombra, ¿no?, que muchos pueden nacer con broncoectasia, ¿no? Pueden nacer con una agenesia de lo que es la parte muscular o la parte del bronquio, ¿no?, con una falta de desarrollo. En este caso podría ser la mucosa, la capa submucosa. Entonces estas alteraciones pueden desarrollarse en el transcurso, en este caso embrionario, en la fase fetal, y bueno, va a nacer con ciertas alteraciones respiratorias. Muy poco se ha visto, muy poco. Prácticamente yo he visto hace años vi un pacientito con esta alteración. No sé si seguirá viviendo este paciente, no, la verdad no sé. Bien, el diagnóstico clínico que nosotros debemos tomar en cuenta siempre habíamos indicado sobre todo la parte que corresponde a los 4 signos o síntomas que va a presentar, que son muy frecuentes para la consulta de neumología. En este caso nosotros estamos hablando de una tos, que una tos puede ser de inicio seca, o puede ser una tos esporádica, que puede presentar de inicio 2, 3, 4 veces, y esto se va exacerbando con el tiempo, ¿no? Y que puede llegar a ser ya productiva, y les decía algo muy importante, dependiendo del color. Entonces recuerden que ustedes, si ven alguna persona que va a presentar una expectoración con tos muy recurrente y muy, sobre todo en cantidad, tienen que derivar o pueden sugerir que vaya al médico, en este caso al neumólogo, para que pueda ser tratado. La parte de disnea, por la obstrucción que va a presentar, por la presencia de esta mucosidad que va a presentar al nivel de los bronquios, va a tener dificultades respiratorias, en este caso la oxigenación, y el paciente se va a cansar muy rápido, no va a poder caminar. Si antes caminaba 10 cuadras, 20 cuadras, entonces cuando va a tener presencia de esta mucosidad va a disminuir lo que es la distancia, porque se va a cansar, le va a tener dificultad, cansancio, falta de aire, todo lo que nombra en cuanto a disnea. También va a haber disminución de peso, porque el paciente va a tener dificultad para alimentarse, ¿no? Entonces estos son elementos muy importantes a la hora de poder realizar un diagnóstico clínico. Y en muchos de los casos, cuando los pacientes llegan a toser frecuentemente, hacen un esfuerzo, ¿ya? Al hacer un esfuerzo van a dañar lo que es la mucosa o la submucosa, esta capa que va a corresponder a los bronquios, incluso en la tráquea. Entonces lesionan y va a producir un sangrado. Entonces la tos, la expectoración va a ser con hemóptisis. ¿Y qué es la hemóptisis? ¿Alguien me dice? Expectoración con sangre. Expectoración con sangre. Muy bien, la expectoración con sangre. ¿Y la hematosis? Intercambio gaseoso. Muy bien, esa es la hematosis. Entonces tenemos que aprender a diferenciar de hematosis con hemóptisis. La hemóptisis es la eliminación de expectoración con sangre, que puede ser con coágulos. Ahora, dependiendo también, nosotros tenemos que diferenciar el sangrado. No puede ser de la vía digestiva alta o puede ser de la vía respiratoria también, ¿no? Y para esto nosotros tenemos que saber la semiología del sangrado también. Así como hablamos de semiología del dolor, tenemos que aprender también a hacer semiología del sangrado. Entonces son elementos muy importantes para hacer un diagnóstico, y al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer la exploración física. A nivel pulmonar puede haber roncus, puede haber sibilancias, estertores. Entonces esos sonidos tenemos que diferenciar de lo normal a patológico, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico clínico, primeramente haciendo una exploración. Recuerden que nosotros en la parte de salud siempre debemos tomar en cuenta los signos y síntomas de toda la patología, de todas las patologías, no siempre en la parte respiratoria cardiovascular, sino en la parte de traumatología, en la parte ortopedia, en la parte deportiva. Todos debemos hacer primeramente la parte clínica en cuanto a lo que corresponde a signos y sintomatología. Una vez realizado toda esa semiología que nos corresponde a la parte clínica, recién vamos a pasar a los estudios para confirmar o corroborar nuestra sospecha de lo que corresponde al diagnóstico. En este caso, nosotros vamos a solicitar será una radiografía.
¿no? La radiografía simple es el primer estudio que se solicita en la parte respiratoria. Pero en este caso, en una broncoectasia, la radiografía no nos va a ayudar de mucho. Más bien nos va a ayudar más aún, sobre todo, una resonancia magnética o una tomografía computarizada de alta resolución, ¿ya? Para poder llegar a un diagnóstico clínico. Aquí tenemos nosotros una tomografía, ¿ya? Bueno, lo que corresponde de acuerdo al cuadro clínico que vamos a atender. Y aquí tenemos un cuadro donde donde se tiene la manera de cómo se hace el análisis, sobre todo de una broncoectasia. Y bueno, aquí tenemos las placas radiográficas donde vamos a ver alteraciones a nivel faciales en cuanto a lo que corresponde a una broncoectasia. Y luego tenemos en los lóbulos superiores, ya, fíjense cómo están, y a nivel basal también, sobre todo que vamos a observar tapones mucosos a estos niveles. Y aquí tenemos una tomografía computarizada de alta resolución donde se observan sobre todo bronquiolitis varicosas y quísticas centrales y periféricas en el lóbulo medio. En este caso es muy frecuente ver en el lóbulo medio y en la língula cuando hay una afectación a nivel de lo que corresponde a una broncoectasia. Ahora, la clasificación según su morfología, tenemos cilíndricas, varicosas y quísticas. Son tres factores muy importantes en los cuales se van a identificar a nivel de lo que corresponde a una morfología una broncoectasia. El diagnóstico de agudización. Recuerden siempre, ya, la agudización, la complicación que va a ir presentando va a ser una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Por qué se puede dar una insuficiencia respiratoria aguda? ¿Alguien me puede responder? Por el exceso de secreciones se tapan las vías respiratorias. Sí, va a haber un taponamiento, pero ¿qué más? Hablando fisiopatológicamente, ¿cómo me podrían explicar? ¿Por qué se da una insuficiencia? Porque el moco evita de que haya el intercambio gaseoso. Muy bien, está muy bien eso. Entonces el moco va a tener tendencia a que pueda disminuir lo que es el flujo y también hay una disminución de lo que es el intercambio gaseoso. Por lo tanto, este paciente va a presentar una alteración a nivel de lo que es la oxigenación. Entonces el oxígeno no va a llegar. Se va a tender a ser una tendencia de una insuficiencia respiratoria. Y para que nosotros identifiquemos una insuficiencia respiratoria, ¿qué nos va a mostrar el paciente? Lo primero, ¿qué es lo que va a identificarse en el paciente? El cansancio. El cansancio. Más allá de eso, va a haber una falta de fuerza. Esfuerzo para respirar. Una desaturación, entonces va a haber va a empezar a usar los músculos accesorios ya de la respiración, en este caso de la inspiración y la expiración, ¿no? La saturación va a disminuir. Recuerden que nosotros nos vamos a basar de acuerdo a una gasometría si va a haber una afectación en este sentido. Una insuficiencia respiratoria crónica agudizada también, ¿no? Recuerden que hemos hablado de insuficiencia respiratoria aguda crónica, hemos dicho que la crónica no es tanto relacionado como la aguda es cuando se presenta en el momento, en horas, ¿no? Y eso puede ser más grave que una crónica. Una hipercapnia, cuando hay un aumento elevado de lo que es la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que ver una gasometría y sus valores cómo están. Una taquimia intensa, inestabilidad hemodinámica, deterioro cognitivo. Si nosotros vamos a ver alteraciones de estas estructuras, de estos laboratorios, de hecho va a haber una alteración hemodinámica, ¿no? Entonces el deterioro cognitivo igual, si está muy grave, está saturando 40, 60, entonces la parte cognitiva va a verse afectado también. Fiebre de 38 grados también hacia arriba, nos vamos a tener que ver obligados a que está pasando algo muy grave en todo en estas afecciones laboratoriales, hemodinámicas, la parte del sistema nervioso central. Y la hemoptisis, ¿no? Cuando hay eliminación de sangrado por las vías aéreas respiratorias. Colonización, diagnóstico de colonización, infección e inflamación bronquial.
tenemos que identificar más. Bueno, en este caso, sobre todo la colonización bronquial más es para la parte de manejo clínico, en este caso medicamentoso, ¿no? Infección bronquial crónica y la inflamación bronquial. Estos son elementos muy importantes que van a verse afectados, sobre todo en los bronquios, ¿no? Porque mientras más moco haya, va a tener más tendencia a estar en más tiempo en los bronquios y por lo tanto va a haber más probabilidades de complicar esta infección en estos pacientes. Ahora, el tratamiento que nosotros vamos a realizar es de acuerdo al estado y en el tiempo que va a estar el paciente con esta infección. El tratamiento de la agudización, la elección del antibiótico es lo más importante. Lo primero que se tiene que manejar en una bronquiectasia, ¿no? Pues cuando hay presencia de estos mocos, es sobre todo el manejo de antibióticos. Y los antibióticos van a ayudar a disminuir las bacterias en este sector. Y va a depender de que haya o no una colonización previa conocida. En este caso, si hubo antes más colonización de estas bacterias, estos gérmenes, va a haber más tendencia a estar más tiempo también con antibióticos. Entonces, por lo tanto, los antibióticos es muy importante que puedan manejar los médicos para que pueda evitar esta bronquiectasia y el paciente pueda evitar esas complicaciones respiratorias que vaya a tener. Y el tratamiento etiológico va a ser dependiendo de la afección que va a presentar, el nivel donde va a estar la bronquiectasia también, o la inflamación que vaya a tener, la infección bronquial crónica y de las complicaciones que se vaya a manejar. El tratamiento de la colonización e infección bronquial. La presencia del binomio infección-inflamación es causa de daño pulmonar progresivo. Si ambos están presentes, una infección y una inflamación, el cuadro clínico se agudiza mucho más y por lo tanto va a tener tendencia a presentar agudizaciones muy continuas el paciente y por lo tanto el manejo de un antibiótico dependiendo de la colonización de la infección bronquial está relacionado ambos para que se puedan manejar. Ahora hay antibióticos también que se manejan por vía aérea, en este caso estamos hablando por aerosoles, ¿no? Entonces el manejo mixto entre aerosoles ya podría ser, por ejemplo, sistémicos, que se habla, por ejemplo, cuando se manejan vías ampollas, ya generalmente esto se hace cuando los pacientes están internados, ¿no? Ahí se hace un manejo adecuado con antibioterapia en estos pacientes para que puedan cumplir de la manera más adecuada y oportuna, ¿no? Porque muchas veces nosotros, me ha pasado a mí, me imagino que también les ha pasado a ustedes, que cuando hacemos el tratamiento y el manejo de antibioterapia no lo cumplimos, ¿no? El medicamento tiene un ciclo de vida, pues si yo tengo que pincharme a las 8 de la mañana un antibiótico, el otro será pues a las 2 de la tarde, 10 de la noche, debo de cumplir específicamente en esos horarios, porque si yo cumplo o me olvido a las 2 de la tarde y me estoy pinchando a las 5 de la tarde, entonces el ciclo de vida del medicamento ya no va a ser efectivo como está correlacionado en función a la farmacocinética y farmodinámica del manejo de estos medicamentos, ¿no? Entonces va a haber una alteración ya. Entonces ya se está produciendo una alteración y por lo tanto el ciclo de vida va a verse afectado de este medicamento. Y es muy importante el manejo, sobre todo dependiendo también de la afección y de la gravedad, el manejo de antibióticos, en este caso sistemáticos, podría ser orales o venosos o por vía de aerosoles. La combinación de estos en la parte de una bronquiectasia da buenos resultados cuando se combina. El tratamiento nutricional, que es muy importante, sobre todo estos pacientes que tienen tendencia a bajar de peso, como les decía al inicio, ¿no? El manejo nutricional. El tratamiento quirúrgico, muchas veces se ha realizado alguna cirugía, pero el paciente volvía nuevamente a presentar bronquiectasia, si bien se había extraído o se había reseccionado ese lugar, pero el paciente tenía tendencia a hacer otra bronquiectasia en otro lugar igual. Ahora la fisioterapia respiratoria, algo que nos corresponde a nosotros. ¿Cuál creen que sea el manejo oportuno para manejar en estos pacientes? Nosotros vamos a tener la parte asistida a través de técnicas convencionales de percusión y drenaje postural. La percusión para ayudar a eliminar lo que corresponde el moco, ¿no? Y el drenaje, dependiendo de
del lugar donde va a verse afectado, ¿no? En este caso la broncoectasia, vamos a colocar al paciente en una determinada posición. Y ese drenaje postural, drenaje autógeno, va a ayudar a eliminar por la acción de la gravedad. Y técnicas de ciclo activo, ventilador intrapulmonar, percusivo. Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, la facilidad de poder usar el chaleco vibratorio. Es un chaleco muy especial que ayuda a eliminar secreciones en estos tipos de pacientes. Porque se ha visto que las percusiones, sobre todo que nosotros realizamos en estos pacientes, no dan buenos resultados porque la intensidad que nosotros damos no es la adecuada, no es la oportuna, porque recuerden que nosotros tenemos los músculos, la costilla, que va a proteger lo que es en este caso los pulmones, ¿no? Y al proteger los pulmones, ya sean de la parte externa, esto no va a llegar hasta los bronquios. Por lo tanto, tiene que ser un poco más intenso, y en este caso se usan los chalecos. No asistida a dispositivos de oscilación de vía aérea, estamos hablando sobre todo de la presión positiva expiratoria y técnicas de expiración forzada. Ahora, lo que nosotros tenemos que manejar mucho en estos casos son la parte de nebulización. Y yo les voy a dar una tarea, no quise colocar en este caso sobre todo para explicarles, bueno, los voy a explicar una vez que ustedes averigüen. La tarea va a ser el uso, ¿ya? ¿Cuántos, primeramente quiero preguntar, cuántos tipos de nebulizadores conocen ustedes? ¿O solo sabían que había un solo tipo de nebulizador? Yo solo conozco una nomás. Yo conozco dos Lisa. ¿Cuáles son? Uno A ver, que esos funciona dos. en base a los tanques de oxígeno, y el otro que funciona a base de baterías, si no me equivoco, es portátiles, nebulizador que conozco. Una cosa es el oxígeno y otra cosa es el equipo de nebulización. Ahora tenemos tres tipos de nebulizadores. Uno es el de motor, ¿ya? Que tenemos, el otro tenemos el tipo jet y el otro tenemos de malla. Entonces yo les voy a poner en el classroom la tarea específica que van a averiguar, o sea, cuál es la función de cada uno de estos nebulizadores y qué tipo de nebulizador le haría mucho mejor a estos tipos de pacientes con broncoectasias, ¿ya? Eso va a ser una tarea que van a tener. Y bueno, ya. Y tenemos la valoración y seguimiento que nosotros debemos realizar, el control clínico. Se recomienda controles clínicos entre 1 y 6 meses, por lo menos deben tener 1 a 2 veces por año, ¿ya? Para hacer un seguimiento en estos pacientes. Y sobre todo ver el color y el volumen del esputo, en este caso estamos hablando del moco, y la frecuencia y la intensidad de estas alteraciones que va a producirse, en este caso si hay hemóptesis también. Seguimiento de colonización, infección bronquial, se recomienda realizar cada visita y en las agudizaciones un cultivo del esputo. Control de la función respiratoria, se recomienda al menos una vez al año. ¿Qué vamos a pedir? Una espirometría, porque va a tener tendencia a que esto pueda alterar la capacidad vital del paciente, ¿no? Evaluación de la inflamación sistémica, se recomienda al menos realizarla de forma anual, un hemograma, un BCG y un PCR, pruebas de imagen, radiografías, tomografías computarizadas de alta resolución, sobre todo para tener más eficaz el seguimiento en este tipo de pacientes, y una valoración nutricional. Muy bien. Eso es, muchachos, en cuanto a broncoectasias. Cortito, lo he querido hacer un poquito más entendible para que puedan entenderme de lo que se desarrolla en una broncoectasia. Ahora les voy a pedir va a ser para de aquí a un mes, sobre todo cuando vuelvan de las vacaciones, van a tener 2 semanas más, van a tener 2 tareas muy importantes, en las cuales en este caso la tarea 1 va a ser que ustedes averigüen los tipos de nebulizadores, su función específica que tiene cada uno de estos nebulizadores, y qué tipo de nebulizador vamos a usar en una broncoectasia. Y la otra tarea es, tenía que darles hace tiempo ya, y
sobre todo los estudios y laboratoriales que se tiene, los valores normales, y cuando está alterado, ¿ya? Puede ser que esté disminuido o aumentado, qué es lo que va a producirse en un paciente. Les voy a dar un ejemplo, obviamente, para que me puedan entender, ¿ya? Y quiero que vayan estudiando sobre todo laboratorios, ¿ya? Interpretación de laboratorios y sus valores. Esto nos va a ayudar mucho en el tratamiento de los pacientes, en el manejo de los pacientes respiratorios y cardiovasculares. Ahora he pasado la lista ya del grupo 1, 2 y 3, en los cuales una vez de que volvamos de su vacación, es la última clase bueno, antes de la vacación. Cuando volvamos el día lunes, nosotros vamos a pasar clases teoría. El día jueves vamos a pasar prácticas, ¿ya? Hay 3 grupos. El grupo 1 va a pasar a las 2 de la tarde, ¿ya? El día jueves, de 2 a 3 y media más o menos va a ser. Me dijeron que tienen clases a las 4, ¿verdad? Sí, Liz, generalmente es de 4 a 6 Ay. De 4 a 6. También tenemos clases a las 3 de la tarde con el licenciado Enzo. 15, tenemos sí prácticas, Liz. Hay algunos que pasan prácticas. Uy, así me fregaron ya. Miércoles, ¿qué pasan? Hay algunos que igual tienen prácticas. Práctica de deportiva, Lice. En la Y tarde hay... En la tarde. tienen. a las 6 tenemos con la doctora Cuadros. Tenemos prácticas de deportiva. Y prácticas con la licenciada Eliana de 3 a 4 o de 3 a 5. Uy, ahora sí estamos fritos. Voy a quedar con el presidente de su curso, por favor, los horarios, ¿ya? Licen, lo que podríamos hacer es el viernes podríamos pasar hasta antes de las 6, antes de las 5:30, porque a esa hora tenemos clases con la doctora Cuadros. Pero después así otra práctica o algo así no tenemos, solamente con usted, digamos que es el intercalado, ¿verdad? Podríamos cambiar eso al jueves y pasar el viernes, porque es práctica tal vez. Ya, quedaré por favor con su representante de curso. Me voy a comunicar con él para que podamos coordinar. Lice, los documentos Está bien, Lice. pueden abrir. Hola, no te escucho. Los documentos que mandó al grupo, 3 documentos, no se pueden Sí. abrir. Sí, no se puede abrir. Voy a mandar una captura, una foto. Yo he podido abrir, pero con otra aplicación es Liz. Se puede abrir desde computadora. Pueden hacer en su computadora. Generalmente en el celular casi no se puede porque no, creo que no se descarga algo. Intenten abrir en sus computadoras, pero de todas maneras voy a mandar una foto. Está bien, Liz, gracias. Listo, muy bien, que tengan una buena vacación, descansen. Nos vemos la siguiente clase, que va a ser de 2 semanas. Por favor, con el presidente del curso le voy a mandar un mensajito para que coordinemos. Está bien, Lice. Recording stopped.